En política, todo, absolutamente todo, gira en torno a una cosa, la palabra. Sirve para gobernar, para inspirar, pero ojo, también para manipular. Hoy vamos a meternos de lleno en el arte de la persuasión política, para entender bien sus mecanismos. Vale, ¿y cómo lo vamos a hacer? Pues mira, este es nuestro plan. Primero, iremos a lo básico. ¿Para qué sirve realmente la política? Después nos adentraremos en el arte de persuadir y en una diferencia clave, la que hay entre oratoria y retórica. Veremos que son un arma de doble filo, echaremos un vistazo a cómo se monta un discurso hoy en día y, sobre todo, hablaremos del papel que jugamos todos nosotros en esta historia. Venga, pues empezamos por el principio. Vamos a aclarar qué es realmente la política en su esencia. Porque, a menudo pensamos que es solo una lucha por el poder, pero va mucho más allá. Es, en el fondo, la actividad fundamental que nos permite organizarnos como sociedad. Mira, hay una definición del politólogo Giovanni Sartori que a mí me parece que da en el clavo. Viene a decir que la política es la disciplina que busca explicar la realidad del poder, cómo se toman las decisiones y cómo se solucionan los conflictos. O sea, básicamente, las reglas del juego de nuestra convivencia. Claro, si la política va de poder y de intereses contrapuestos, pues es imposible que funcione en silencio, ¿no? Los actores políticos necesitan sí o sí herramientas para poner sus ideas sobre la mesa, para defenderlas y, lo más importante de todo, para convencer a los demás. Y es justo aquí donde la cosa se pone interesante, porque entran en juego dos artes que son casi tan antiguas como la propia política, la oratoria y la retórica. Son, por así decirlo, la caja de herramientas con la que se construyen los argumentos y con la que se intenta ganar el apoyo de la gente. Me gusta mucho cómo lo resume el autor Tomás Salvadejo. Él dice que esto es un juego de convencimientos, o sea, una especie de baile entre el que convence y el que tiene que ser convencido. La clave no es solo soltar un discurso, sino crear esa conexión para que el mensaje cale. A ver, un punto importante. A menudo usamos oratoria y retórica como si fueran lo mismo, pero no lo son. Y entender la diferencia es fundamental para poder analizar con ojo crítico cualquier discurso político. Así que vamos a ver en qué se distinguen. Fíjate, la diferencia es bastante clara. La oratoria es el arte de hablar bien. Punto. O sea, expresarse con claridad, con orden, con elocuencia, para informar o para motivar. Pero la retórica... la retórica es otra historia. Su objetivo no es solo hablar bien, es persuadir. Y para eso utiliza todo lo que tiene a su alcance para convencer, seducir o, y aquí está el peligro, para manipular. Y esto nos lleva a una conclusión que es, para mí, fundamental. Ni la oratoria ni la retórica son buenas o malas en sí mismas. Son simplemente herramientas. Piénsalo, son como un martillo. Con un martillo puedes construir una casa maravillosa, o puedes usarlo para destrozarla. Veamos primero la cara buena de la moneda. En una democracia que funciona, estas herramientas son absolutamente esenciales. Facilitan que haya diálogo, que existan diferentes puntos de vista, que la gente participe, permiten a los líderes defender sus ideas y movilizar a sus bases. Vamos, que son el aceite que hace que todo el engranaje democrático funcione. Pero claro, también existe la cara oscura. Las mismas técnicas se pueden convertir en armas muy peligrosas. Se pueden usar para engañar, para difundir desinformación, para polarizar a la sociedad atacando al contrario, para crear esos discursos populistas que apelan directamente a las emociones más básicas y a los prejuicios. Y el resultado de un mal uso es terrible. Se erosiona la confianza en las instituciones y se le hace un daño tremendo a la democracia. Vale. Suficiente teoría por ahora. Vamos a la práctica. ¿Qué necesita un orador hoy en día para que su discurso funcione, para que de verdad cale? Porque esto no va solo de tener una voz potente o de usar palabras rimbombantes. La cosa es mucho más compleja. Hay una anécdota del político venezolano Teodoro Petkov que me parece genial. Él contaba que después de más de 60 años dando discursos casi a diario, seguía sintiendo nervios antes de hablar en público. Esto nos dice algo muy claro. El miedo escénico es real, existe para todos, y aprender a controlarlo es sin duda el primer paso. Entonces, ¿cómo es el proceso de un buen orador moderno? Pues mira, es como un camino que va de dentro hacia afuera. Primero, lo de dentro, controlar ese miedo y tener el mensaje súper bien estructurado. Luego la parte de fuera, la ejecución, dominar la voz, la respiración, los gestos. Pero lo más importante, la clave de todo, es la conexión con el público. Tener empatía para entender a quién le hablas, ser asertivo para defender tus ideas sin agredir y, fundamental, estar muy atento a las reacciones de la gente para poder ajustar el tiro sobre la marcha. La conclusión de todo esto es bastante simple, la verdad. En la oratoria política de alto nivel casi nada se deja a la improvisación. Detrás de un buen discurso hay horas y horas de preparación. Porque al final, para convencer, tienes que estar convencido. O por lo menos, tienes que parecerlo, sin que se te note ni una duda. Hasta ahora nos hemos centrado mucho en la figura del orador, en quien emite el mensaje.
Pero toda comunicación tiene dos caras, ¿verdad? Así que ahora vamos a darle la vuelta a la tortilla y a fijarnos en la otra pieza clave de este puzzle: quién recibe el mensaje, o sea, el ciudadano. Porque, ojo, la responsabilidad no puede ser solo de quien habla. Como ciudadanos nos toca hacer nuestra parte del trabajo, que no es poca cosa: escuchar con una actitud crítica y reflexiva. No se trata de ser un receptor pasivo que se lo traga todo, sino de ser un analista activo, de cuestionar y evaluar lo que nos están contando. Y todo esto nos deja con una pregunta final, que creo que es la más importante de todas. En esta era en la que estamos bombardeados a todas horas por mensajes, discursos, tweets, ¿cómo podemos entrenar el oído? ¿Cómo aprendemos a distinguir la persuasión legítima, la que usa argumentos, de la pura manipulación, la que va a las emociones y al engaño? Ahí lo dejo, porque de que encontremos la respuesta depende, y mucho, la salud de nuestra democracia.